Hemos leído Hechos capítulo 17, los versículos 10 al 15. Venimos predicando sobre el Hechos de los Apóstoles hace ya bastante tiempo, más de un año. Y estamos ahora en este pasaje en el que nos vamos a detener ahora para nuestra meditación. Y he titulado al mensaje El Espíritu Veriano, y la cita es de Hechos 17, del 10 al 15. Todos alguna vez hemos oído de animalitos que están clasificados como especies en vías de extinción. Sabemos lo que eso significa. O sea, hoy día están, pero de seguir la tendencia, nuestros nietos van a conocer esos animalitos solo por fotografías. Así ha pasado con muchas especies. También esto pasa con algunas virtudes. Algo que se daba por sentado en tiempos de nuestros padres, hoy es cuestionado por las presentes generaciones. Por ejemplo, eso por darle un ejemplo nada más, el respeto, por ejemplo. Cuesta encontrar hoy niños respetuosos. Ya nos es una virtud, porque esto, no se cultiva. Ahora, ¿cómo podrá un niño ser respetuoso si sus padres no lo son, ni se lo han inculcado? Ahí entonces, en esa familia, el respeto se extinguió. Y eso es por hablar de una cosa. Lo mismo está ocurriendo con otras virtudes. El amor a la verdad. Pues la verdad es definida ahora como una cuestión de números. O sea, si tantas personas lo creen, entonces es verdad. No importa la evidencia, no importan los hechos. Lo que importa son lo que las multitudes creen. Y eso pasa a ser verdad. Tal vez de seguir así, como lo dijo un humorista hace algún tiempo atrás, va a llegar el día en que iremos a prisión por afirmar de que el pasto es verde. Recuerdo haber leído sobre Atanasio. Atanasio viene siendo de los padres apostólicos, y él en los primeros siglos de la Iglesia, siglo IV, hubo un fuerte ímpetu de la doctrina arriana. Esto es, ellos afirmaban que Jesús no es Dios. Esto ha llegado hasta nuestros días. Pero hubo un tiempo en que el mundo conocido, el mundo cristiano, fue arriano. Porque la madre del emperador tenía las ideas de Arrio. Y el emperador, entre otras cosas, para no contrariar a su madre, entonces, por decreto, el mundo fue arriano. Pero hubo un hombre que se opuso. Y este fue Atanasio. Se opuso contra el poder imperial. Se opuso contra todos quienes defendían esta idea. Y le dijeron: Atanasio, estás solo frente al mundo. Y él dijo: no, Dios y yo somos la mayoría. Pero cuesta encontrar hoy día hombres y mujeres así, que defiendan la verdad por la verdad misma, no porque es simpática, no porque es agradable, no porque es cómodo, sino porque es verdad. Eso
esta tendencia que hoy día está presente en el mundo también ha infestado las filas de quienes dicen amar la verdad con mayúsculas. Aquellos que se identifican con aquel que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, mire lo que dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Pero qué exclusivo? ¿Pero qué es esto? Pero ahí está, lo dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oye, pero ¿qué de esta otra? Pero va a decir que los millones de gente que no conocen de Cristo y que hablan otras lenguas y creen en otros dioses, ellos están todos perdidos. Mira, no lo sé. Lo único que sé es que Jesús dijo: nadie irá al Padre si no es por mí. Y si eso es verdad, entonces quien no va al Padre por medio de Cristo está perdido. No importa cuán bueno sea. Esa no es una verdad cómoda. Y muchos hoy se la callan. Pero el mensaje del Evangelio es así. Es exclusivo. No es inclusivo. No, es exclusivo. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y no hay más. Y no hay más. Hoy estamos muy lejos del significado de las palabras dichas por Jan Hus. Este fue 100 años antes y un poco más de Martín Lutero. Era un predicador, un sacerdote de lo que hoy día es Checoslovaquia, de Bohemia. Él dijo: por lo tanto, fieles cristianos, buscad la verdad, escuchad la verdad, conoced la verdad, amad la verdad, hablad la verdad, defendedla hasta la muerte, pues la verdad os hará libres. Y él fue consecuente con esta creencia. Él fue quemado en la hoguera en 1415 en la ciudad de Constanza. Allí estrelló su doctrina más de 100 años antes de Lutero. En cambio, con pesar, vemos a multitudes abrazar la mentira, ya que la comodidad del engaño es preferible a la incómoda verdad. La verdad incómoda. Algo de esto Lucas nos ha permitido ver en las distintas ciudades en las que se ha detenido el apóstol para pregonar la verdad, el Evangelio de Cristo. Es lo que estuvimos viendo hoy día, así un repaso flash, ¿verdad?, de cómo fue que Pablo llegaba a cada ciudad a anunciar el Evangelio. Y Lucas nos ha permitido ver las reacciones de la gente. No todas reaccionaban igual. En Tesalónica, por 3 días seguidos de reposo, 3 días de reposo seguidos, él habló, discutió, dialogó, razonó con los judíos. La paciencia y perseverancia del apóstol es admirable. Porque si tiene gente contestataria y que le está diciendo: ah, no, pero es que no, pero es que no, pero es que mira aquí, pero es que mira allá, al final uno dice: ¿sabe qué? Ya, me cansó. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y usted sigue así. Bueno, sigan ustedes con sus ideas. Pero lo habría dejado, tal vez habría estado un sábado, 2 sábados como mucho, pero 3 sábados con lo mismo. Bueno, Pablo estuvo 3 sábados así. Ahora, bueno, tal vez mientras él escuchaba a quienes se oponían al mensaje, mientras él escuchaba a estos que le respondían, él también recordaba cuando él mismo, Pablo, se oponía a las palabras y a los razonamientos de Esteban en el capítulo 7. Allí era el odio el que cegaba su entendimiento.
Y entonces la verdad que proclamaba Esteban fue ahogada por manos homicidas. A eso llega el hombre. Prefiere matar a aceptar la verdad. Prefiere calumniar a aceptar la verdad. Pero para que Pablo pudiera ver la verdad, fue necesario que Dios le sacara la venda de los ojos. Así, él admite que la labor de encubrir el Evangelio es una labor satánica. Miren, la labor de encubrir el Evangelio es satánica. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, él dice: el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tras esta labor satánica está la cooperación humana, porque aquí no le vamos a echar solo la culpa a Satanás. Tras esta obra satánica está la cooperación humana, porque los hombres pecan contra la verdad para no admitirla. Unos lo hacen por orgullo. No, yo siempre he sido de esta religión. En mi familia todos hemos sido de esta religión y yo tengo parientes, tengo tíos, qué sé yo, que tienen esta. ¿Sí? ¿Ha escuchado eso? Orgullo. En mi familia todos somos. No me va a venir usted con estas doctrinas que vienen recién apareciendo en el mundo. Yo pertenezco a una iglesia milenaria. Orgullo. Por orgullo. No se va a detener a escuchar los hechos. No le interesa. Él está orgulloso de quien él es. Otros por celos. Pertenece a una organización tal y cual. Es de esta denominación. Es de esta otra. Y le molesta que alguien que no es de su grupo sostenga estas ideas. ¿Te acordabas con gente así? ¿Sí? Por celos. Otros porque no quieren perder privilegios. ¿Recuerda a los fariseos en tiempo de Jesús? Ellos se reunieron y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre no cesa de hacer señales. Y si seguimos así, todos se van a ir con él. ¿Qué es lo que están temiendo? Y vamos a perder la sinagoga. Y el poder que tenemos en la sinagoga. ¿Vamos a perder todas estas cosas? No quieren perder privilegios. Otros no lo aceptan porque aman la maldad. Les gusta vivir como viven. Ellos saben, están convencidos, nadie se lo tiene que decir, que la manera en que ellos viven no es agradable a Dios. Que con eso están destruyendo muchas veces sus propias vidas, su entorno, su familia. Pero ellos quieren seguir en eso. Entonces, de aceptar el mensaje del Evangelio, ellos se dan cuenta: pero yo tengo que dejar esto. ¿Y qué va a hacer de mis amigos? ¿Se van a burlar después de mí? No aceptan, porque ellos se recrean en la injusticia. En fin, cada cual tiene su propia manera de negar la verdad. Lo dice Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Y esta es la condenación: que la luz no al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas
en Dios. Entonces no es un asunto de superstición, no es un asunto de credulidad, no es un asunto de que lo he hecho y de que hay aquí que dicen esto y que contradice esto otro y qué piensas tú de más allá. No es esas cosas. La verdad se reduce a que aman las tinieblas, aman la maldad, quieren seguir viviendo así. Esa es la condenación. La acusación en Tesalónica fue falsa, por cierto, pero era bastante grave. A ellos no le bastó con la violencia y ellos también recurrieron a la calumnia. Pablo no tuvo oportunidad de responder esta acusación, ya que prácticamente fue obligado a abandonar la ciudad. Pero si vamos al punto de la acusación, esta era una tergiversación del Evangelio en general y de la predicación de Pablo en particular. Porque están diciendo, ¿qué es lo que dijeron estos hombres alborotadores? Dijeron, mira, este que está predicando, este Pablo, ¿saben lo que está diciendo? Él está incitando a levantarnos contra el poder romano. Él está diciendo que hay otro rey. Era una acusación política seria. Y en tiempos del Imperio Romano eso no había mucha investigación. Bastaba la acusación, 1 o 2 testigos que nos faltaban cómo encontrarlo y ¿qué pasaba con él? Mira, nada de que, bueno, está preso ahí para que averigüemos, no. La ejecución. ¿Por qué? Por sublevarse contra el poder del Estado, sublevarse contra el emperador era algo grave, era gravísimo. Y de esto lo acusaron. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nunca vamos a encontrar exhortaciones a levantarnos contra el poder político subvirtiendo el orden. Nunca. Derramando sangre o propiciando el caos y la anarquía. Eso no lo encontramos en el Nuevo Testamento. No lo encontramos. Lo podrá encontrar usted en los escritos de la teología de la liberación, pero no lo encuentra en la Biblia. No hay base para eso. Fue Jesús quien le dijo al gobernante de turno, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. El emperador Claudio no es recordado precisamente por su bondad, pero a él le sucedió Nerón. Y eso fue en los días de Pablo. El mismo que escribe en Romanos 12, sométase toda persona a las potestades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas o establecidas. Ahora, eso no significa que el poder político tiene autoridad sin límite sobre los creyentes. Para eso basta leer un poquito la historia o saber de las persecuciones cuando leemos el Nuevo Testamento. Y muchos dieron sus vidas por solo una razón. Mire, los romanos eran muy tolerantes. Si hubo un pueblo tolerante en la antigüedad, eso eran los romanos. Usted adoraba a Mitra, bienvenido, ningún problema. ¿Quiere adorar aquí a Mitra? Mira, hazlo. ¿Tú adoras a los antepasados? Adora a los antepasados, ¿qué problema hay? ¿Tú adoras a Artemis? Ningún problema. Si viene, vamos, hágase un altar ahí, y si quiere sacerdote, téngalo. Ningún problema. Ningún problema. ¿Quieres adorar a la creación? ¿Quieres adorar un árbol, un palo? Hazlo. Ellos eran tolerantes. Que los judíos adoran a ese Dios, ni siquiera lo conocen, es un Dios invisible, es gente loca, pero hay gente trabajadora, hay gente honesta, está bien, y les permitieron tener sus sinagogas. Y estos cristianos en un principio eran considerados una secta del cristianismo, del judaísmo. Está bien, no importa. Pero estos que son tan tolerantes fueron intolerantes con una cosa. ¿Cuál fue?
Pero todo ciudadano del imperio debe también rendirle culto al emperador. Y ahí tuvimos problemas. Y muchos dieron sus vidas porque decían: el Kaiser no es el Kyrios, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Algo tan sencillo como eso, cuando le dijeron a Crisóstomo: ¿pero qué te cuesta? Solamente quémale incienso al emperador y después te arrepientes y salvas tu vida. No, tanto bien me ha hecho toda la vida, y él tenía cerca de 90 años. ¿Cómo voy a negar ahora a mi Salvador? Le rogaron. Él se negó. ¿Por qué? Porque él amaba la verdad. Él sabía que al adorar una imagen, eso era una mentira. Y él no se iba a rendir a eso, aunque la vida se le fuera ahí. Esta labor entonces de violencia y de calumnia tuvo que soportar Pablo. Dijimos que nunca leemos en el Nuevo Testamento exhortaciones a levantarnos contra el poder político, subvirtiendo el orden, derramando sangre o propiciando el caos y la anarquía. Porque fue Jesús quien le dijo al gobernante de turno: mi reino no es de este mundo. Este es el contexto político histórico de Romanos 12 en particular y del Nuevo Testamento en general. Ahora, ¿quién enardeció los ánimos en Tesalónica? No quién, sino que ¿qué? ¿Qué fue lo que causó tanto malestar? Fue la presentación paulina de que Jesús era el Mesías. ¿Él acaso lo decía de su propia imaginación esto? No. Él dialogó con ellos por 3 sábados seguidos, pero sus razonamientos estaban firmemente anclados en las Escrituras. Y ellos no lo podían refutar, pero prefirieron seguir creyendo el error. Hermanos, ¿no es esta una característica sectaria? Lucas ahora nos va a mostrar otra actitud en este pasaje. Una actitud honesta, transparente, honrada, respetuosa. Porque ellos así eran en esta sinagoga en Berea. Amaban la verdad. Pero no solo de labios para afuera, sino que querían vivir la verdad. Ellos tenían una mente abierta y humildes, eran enseñables, estudiosos y receptivos. No se negaban a escuchar un mensaje, pero antes de recibirlo, antes de aceptarlo, lo escudriñaban, lo examinaban, lo pasaban por el cedazo de las Escrituras con cuidado y diligencia para comprobar si esas enseñanzas concordaban con la verdad revelada en la palabra de Dios. Los bereanos amaban la verdad porque amaban la palabra de Dios. Pero esto no eran solo sentimientos. Ellos conocían la palabra de Dios. Mira el versículo 11. Y estos, dice, los de Berea se refiere, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire qué recibimiento, qué distinto a cómo pasó en Tesalónica, qué contraste. En Tesalónica, Pablo tuvo que discutir y explicar y presentar razones por medio de las Escrituras, y esto por 3 días de reposo, y aún así, solo algunos judíos creyeron. En cambio, en Berea bastó un día de reposo.
Y los judíos allí, dice, recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, con entusiasmo, con agrado, con alegría. Hay ausencia de celos aquí. Pero no solo eso. Aquí hay hombres y mujeres que conocen las Escrituras, que la aman de verdad, que creen en sus profecías. Ellos habían leído del Mesías sufriente y lo esperaban. Ignoraban parte, pero no todo. Solo necesitaban un vislumbre de la verdad para aferrarse a ella como un náufrago se aferra a un salvavidas. Ejemplo de este actuar lo tenemos en el funcionario real de Etiopía, en Hechos 8:26 y siguiente. ¿Recuerdan? Al funcionario de la reina, que él va, ¿cierto?, leyendo sobre el profeta Isaías, y se le acerca a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Se fija, había en él esta inquietud. Estaba su mente abierta para aprender, para captar, para recibir. ¿De quién habla él? No cuestionó las credenciales de Felipe. No le dijo: ¿y tú quién eres? Mira, yo soy un funcionario real. Detente un poco, yo soy de la realeza, ¿quién eres tú? No. ¿De quién habla este? ¿De sí mismo o de otro? ¿Y qué hace Felipe? Comienza desde las Escrituras y le comienza a hablar y empieza él a entender. Porque si va leyendo el pasaje de Isaías 52, él debe haber leído los otros 51 capítulos antes, ¿verdad? Y cuando usted lee Isaías, encuentra muchas referencias al Mesías. Él empieza a entender porque Felipe ahora le explica. Y entiende él y se adhiere a esta verdad y la cree de tal manera que van pasando por agua y dice: mire, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: bueno, si cree, nada impide. ¿Te fijas? Bastó una pequeña explicación para que creyera, y él quiso de inmediato ser consecuente. A los de Berea no les preocupaba su posición o su prestigio social. Su única lealtad era a la palabra de Dios. El mensaje que Pablo entregó era el mismo entregado en Tesalónica. Pero los de Berea no se sintieron amenazados ni atacados. Había gozo y alegría en los bereanos. Notamos algo más también. Los bereanos cada día escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. A los de Tesalónica les bastaba un día a la semana para permanecer en la incredulidad. Ellos iban a la sinagoga, sí, fielmente, claro que sí. Voy a la sinagoga de tal y cual. ¿Ah? No. O sea, ¿qué puede hacer? No, es que yo voy a la sinagoga. Ah, es un hombre religioso, pero es incrédulo. Incrédulo. Cumplía con determinados ritos, escuchaba las lecturas de la ley y los profetas, tal vez escuchaba las exhortaciones del rabino de turno, pero incrédulo. Un día a la semana les bastaba para permanecer en la incredulidad, y así encontramos mucha gente hoy día también así. Un día a la semana les basta. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Qué importancia tiene el libro? Claro, si eres incrédulo, no tiene ninguna importancia. Así eran los de Tesalónica. Un día a la semana les bastaba. Pero, ¿cómo eran los de Berea? A ellos cada día era necesario ir a las Escrituras para creer y amar la verdad.
Hermanos, se desprende de aquí de este texto que no era que, porque llegó Pablo vamos a leer todos los días. No. Ese era un hábito que ellos tenían antes. Se reunían una vez a la semana en la sinagoga para escuchar y para oír las explicaciones del rabino de turno. Pero ellos cada día, las escrituras estaban en su mente y en su corazón, meditaban en ellas. Entonces viene Pablo hablándole y explicándole acerca de estas profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo Jesús, y ellos inmediatamente hacen el clic. Por eso Isaías dice esto, por eso Miqueas escribió esto otro, y mira lo que dice Jeremías, también coincide con esto. Cada día les bastaba a ellos. ¿Para qué? Para perseverar en el creer y amar la verdad. Los resultados no pueden ser más dispares, porque en Tesalónica, el versículo 4 del capítulo 17 dice: algunos de ellos creyeron, haciendo referencia a los judíos. Algunos de ellos, ahí un poquitito, creyeron. Pero si leemos el versículo 12, lo que pasó en Berea, dice: creyeron muchos de ellos. Hay diferencia, ¿verdad?, entre algunos y muchos. ¿Y cuál es la diferencia? El amor por la verdad, el conocimiento de las escrituras. Hermano, no es excusa decir, pero ¿por qué voy a leer la Biblia si yo no la entiendo? Eso no tiene importancia. No la entiende. ¿Sabe que hay muchas cosas que nosotros no entendemos? Porque es la palabra de Dios y Dios es infinito. Y está escrito en Deuteronomio 28:28, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que no vamos a entender, pero eso no me debe a mí amedrentar para no tener un acercamiento a la palabra, porque hay cosas que sí voy a entender. Y hay cosas que no voy a entender hoy, pero las voy a entender mañana. Y las voy a entender mañana no porque las habré leído por primera vez, sino que porque estaban en mi mente, estaban en mi corazón, y Dios ha obrado de tal manera que ahora yo puedo entenderla. Entonces, no es excusa, es que yo no la entiendo, por eso no la leo. Al revés, porque no la entiendo, voy a ir a la Escritura. Aquí en Berea no hubieron hombres incrédulos y llenos de celos como en Tesalónica, pero para alborotar estuvieron dispuestos a viajar más de 2 días, esto de Tesalónica hasta Berea. Para eso sí tienen disposición. Tenían que viajar como 2 días de Tesalónica a Berea, y eso hicieron. Versículo 13: cuando los judíos de Tesalónica, mire, Tesalónica son 73 kilómetros, y en alguna vez he dicho que en un viaje en el siglo XIX, a comienzo del siglo XIX, un viaje de Santiago a Valparaíso, que son un poco más de 100 kilómetros, tardaban 3 días en llegar. Así que 73 kilómetros a marcha forzada, tal vez 2 días. 2 días. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. ¿Para oír? No, para alborotar a las multitudes. Los mismos que habían hecho en Tesalónica. Mira, aquí logramos que se fueran estos. ¿Qué se imaginan esto? Uno tanto que trabaja, y de esta gente había venido y nuestra sinagoga estaba llena, y ahora miren, la sinagoga quedó diezmada. ¿Por qué? Porque todos se fueron con ellos ahí a la casa de Jasón, otro, una apóstata. Entonces esas cosas pesaban en ellos y fueron allá para también alborotar a las multitudes. Pero note que no nos dice que ellos provocaron alboroto en la sinagoga. ¿Por qué sería? Allí no tenían compañeros. La gente de la sinagoga era gente de mente abierta. Era gente que amaba la palabra de Dios. Era gente que amaba, que buscaba la verdad y la creía. Entonces no tuvo nada que hacer esta gente que solamente querían impedir que se predicara el Evangelio.
¿Con quién tuvieron unión? Bueno, y tuvieron unión con la chusma. Y se unieron ahora en un infeliz propósito, un propósito impío. Porque los impíos se prestan para unirse en contra de algo o en contra de alguien. Poco les importan las creencias, porque abundan los impíos religiosos. A pesar de la buena acogida que tuvo el mensaje y el mensajero en Berea, ellos debieron huir de la ciudad. Finalmente tuvieron que salir. Los hermanos se lo llevan al mar. Miren, las cosas se están poniendo aquí color de hormiga, Pablo, mejor ándate. No queremos que aquí te apedreen como te pasó en Listra. No queremos que sufras eso. No queremos que te lleven a la cárcel y que te azoten con varas como te pasó en Filipo. Pablo, mejor ándate. Y él debe haber estado un tanto reticente. Lo conocemos a Pablo. Él estaba dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio. Pero emprendió viaje, se fue. Comenzamos hablando de virtudes en vías de extinción, pero esto es verdad respecto de los incrédulos, porque los creyentes verdaderos aman la verdad, aunque a veces pecamos contra ella. Pues pecamos contra la verdad cuando insistimos en nuestra particular manera de entender cierta doctrina y nos negamos a oír algo que contradice nuestras creencias, aunque el peso de la evidencia bíblica nos es contraria. Nos están mostrando por la palabra de Dios de que eso no es así como ellos lo creen, pero ellos van a insistir. Es que yo hablo lengua de ángeles. ¿Y de dónde sacas eso? ¿Cuál es tu soporte, tu afirmación bíblica para decir que hablas una lengua de ángel? ¿Cómo sabes que es una lengua de ángel? Porque Pablo hablaba lenguas angelicales. ¿Dónde dice eso? Pero si Pablo lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 13. Y uno le está mostrando que esa es una hipérbole. Hay un potencial ahí, dice sí. Si yo hablara lenguas humanas o angélicas, ¿significa eso que él hablara lenguas angélicas? No. Porque en el mismo contexto dice, si yo diese mi cuerpo para ser quemado, ¿significa que él va a dar su cuerpo para ser quemado? No. Él está hablando que aunque hiciera esa aberración, pero no había amor, eso no servía de nada. Ese es el contexto, no tiene nada que ver con lenguas angelicales. Pero usted le habla y le dice y lo lleva pasaje, versículo por versículo, los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Y va al libro de Hechos, los capítulos 2, capítulo 9, y así sucesivamente va mostrando cómo se dio esto. Y ellos insistirán en esto. Insistirán en esto. Se peca contra la verdad. La evidencia bíblica es contraria a sus creencias, pero persisten en eso. Persisten en eso. ¿Por qué, hermanos, algunos creyentes se incomodan, se enojan y se exaltan cuando expresas tus dudas respecto de determinada práctica? Cuando le dices, pero eso no tiene base bíblica. ¿Cómo que no? Eso está. Porque, hermanos, si hay una cosa en la cual todos estamos de acuerdo en que todos tenemos la palabra de Dios, y todos decimos amar la palabra de Dios, y no hay culto evangélico donde usted vaya y donde no se diga, para nosotros lo más importante es la palabra de Dios. Tristemente en algunos cultos, más de 2 horas, 15 minutos, con mucho, es lo que se habla, y a veces no de las Escrituras. Pero decimos esas cosas. Ahora, ¿no debiéramos nosotros compartir bíblicamente? ¿No le dice el apóstol hablándole a los efesios, hablándole a los colosenses,
¿No les dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones? Debiéramos hacerlo. Para los bereanos nada estaba por sobre las Escrituras. Nada. Para nosotros también. ¿Eso es a nuestra actitud? ¿Por qué entonces algunos se aferran a experiencias místicas, pseudo espirituales, sin ningún asidero bíblico? Ah, es que usted no tuvo esta experiencia. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo no puedo poner una experiencia bíblica por sobre las Escrituras. Perdón, dije una experiencia bíblica. No, es una experiencia personal. Y la experiencia puede ser determinada por muchos factores. Pero no significa que sea correcto. No. ¿Cuántos hay? Yo no sé si ustedes conocen. Yo conozco a un hombre que, según me dijo él, y me dijo su esposa murió en un momento. Y él cuando murió, ya saben lo que pasó. Una oscuridad, un túnel, una luz, y se encontró con un ser luminoso que le dijo: todavía te falta. Y volvió a la tierra. Y resulta que ese hombre, que era un alcohólico, era un hombre que llegaba el viernes y no sabía cómo había llegado al lunes, porque fue compañero de trabajo conmigo. Ese hombre se volvió sobrio a raíz de esta experiencia. Pero no es cristiano. Este hombre no cree en Cristo. Él es capaz de creer en platillos voladores y capaz de creer en muchas cosas, pero él no cree en Cristo. Él no cree en el arrepentimiento, no cree en la confesión de pecados. ¿Se fija? Esta experiencia condiciona su vida. Y muchos hay hoy que no conocen al Señor, que la experiencia que han tenido en la vida condiciona su manera de vivir. Pero no hay solamente incrédulos así, hay creyentes así, que han tenido tal o cual experiencia en determinado momento de sus vidas, y esa experiencia está por sobre todo, eso es lo que manda en sus vidas. No les importa que la palabra de Dios las contradiga. No. Entonces ahí no hay un espíritu bereano. Los bereanos escudriñaban cada día las Escrituras para comprobar si la doctrina era correcta. Y miren, hermanos, que a ellos no les importó que había ido el apóstol Pablo a hablarle, y no era cualquier cosa. Sabemos quién era Pablo. Pablo era un hombre erudito, un hombre instruido, era una mente brillante de su época, un hombre con tremendas capacidades intelectuales. No solamente dominaba muchos idiomas, sino que él podía citar a los clásicos griegos de su época. Y los citaba así. Y encontramos rastros de eso en sus epístolas. Este era Pablo, un erudito. Hoy día le llamaríamos un doctor en filosofía y letras, en historia, y no, quizás en cuantas cosas más. Y al tener una persona así, ¿cómo lo recibiremos? Nosotros, recuerdo una oportunidad, estaba en una iglesia donde ese día el pastor anunció con mucha pompa que nos iba a visitar un doctor en teología, y lo dijo así: doctor en teología, pase por favor, doctor fulano de tal. Y ahí pasó el doctor, un hombre que nos contó una película en vez de hablarnos de la palabra de Dios. Bueno, Pablo no era de estos. Su mensaje era: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropiezo, para los griegos locura, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa era su predicación. Y él comenzaba desde las Escrituras como su maestro y Señor. ¿Recuerdan a Jesús?
Él hacía lo mismo. Lo mismo hizo Pablo, lo mismo hizo Pedro. Lo podemos ver. Comienzan desde las Escrituras. Pero a los bereanos no les importó que fuera un apóstol. Ellos no se deslumbraban con las personas ni con los títulos. No. Ellos querían ver si lo que esta persona decía concordaba con lo que Dios había revelado en su palabra. Hoy día vemos con tristeza la ausencia de este espíritu. Cuando observamos que cual corintios inmaduros, ¿recuerdan los corintios? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No, a mí me gusta Apolos. Duros. Hoy día observamos lo mismo. Toman las enseñanzas de este y de este otro y las creen a pie juntillas. Hermanos, hay muy buenos predicadores y hombres de Dios, y gloria a Dios por ello, pero cuidado porque son hombres. Es la palabra de Dios la que nunca falla, y la enseñanza de ellos debe pasar por el sedazo de las Escrituras. Y si ellos dicen conforme a las Escrituras, amén. Pero si no dicen conforme a las Escrituras, ¿qué debemos hacer nosotros? Isaías capítulo 8, a la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces eso es lo que encontramos hoy día. Pero eso, algunos abogan por tal o cual maestro y descuidan el texto sagrado. ¿No te has detenido a pensar que este es el tiempo descrito por Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3? ¿Qué dice ahí? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, viejas herejías de los primeros siglos del cristianismo han sido revividas por los denominados mentores de la teología de la prosperidad. Herejías viejas, añejas, hediondas y nauseabundas. Y ahí está la gente siguiéndoles. ¿Por qué? Por ausencia de este espíritu beriano de comprobar con las Escrituras si lo que está diciendo es así. ¿Creemos, hermanos, el carácter noble de los berianos? ¿Queremos tener ese carácter? Probémonos. ¿Cómo reaccionamos cuando la verdad nos confronta? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos cuando somos reprendidos por nuestra indolencia? Por nuestra irresponsabilidad en nuestros deberes cristianos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando somos reprendidos por nuestra mezquindad en nuestras finanzas? ¿Cómo recibimos ahí la palabra de Dios? No debemos oponernos a la verdad porque ella nos incomode o porque ella nos desafíe. Eso hicieron los de Tesalónica. Pero recuerda el testimonio de Lucas respecto de estos. ¿Qué dice Lucas respecto de estos que se opusieron? Estos eran hombres envidiosos, hombres malos, ociosos y violentos. Mire las características. ¿Es así tu carácter? Hombres envidiosos, malos, ociosos y violentos. Por otro lado, los berianos nos muestran no solo una actitud receptiva y humilde a la palabra, sino también prudente. No eran de los que se tragaban entero todo lo que oían, sino que ellos investigaban diligentemente y diariamente si estas cosas que oían concordaban con la revelación divina. Hoy día también hay hambre de oír, pero no hay discernimiento. Y no hay discernimiento, ¿sabe por qué? Porque se desconoce la palabra de Dios. O se la conoce y no se la obedece.
que viene a ser peor. Ambas actitudes llevan al creyente al mundo oscuro y confuso, donde todo es opinable, todo es materia de opinión. Esa es su opinión, yo no opino igual que usted. No te estoy dando mi opinión, te estoy diciendo lo que dice la Biblia. No, pero esa es su opinión. Yo pienso distinto, todo es opinable. Y en este mundo, hermanos, huyen las certezas. En ese mundo de inseguridades, donde todo es opinable, ya no hay certezas. Ya no hay certezas. Entonces eso es cómodo mientras tú te sientes bien. Pero cuando viene el momento malo, en la hora de la prueba, ¿qué es lo que hace? Se terminó tu cristianismo. ¿Dónde está tu Dios? No sabes. ¿Por qué no sabes? Porque o ignoras la palabra o eres desobediente a ella. Entonces no puedes tener firmeza. ¿Cuál entonces es el remedio al que podemos ir? Cristo. Él es la verdad. Él es fiel y verdadero. Y Él murió en la cruz del Calvario para redimirnos de toda iniquidad. O como lo dice el mismo apóstol en Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Queridos hermanos, Él es nuestro Señor. Le pertenecemos por creación y por redención. Antes de conocerlo a Él, huíamos de la verdad, la esquivábamos y teníamos temor de ella. No queríamos saber nada con ella. Pero abrazar a Jesucristo es abrazar la verdad, es adherirse a ella y amarla. La verdad nunca se extinguirá, porque Él, Jesucristo, es la verdad y Él es eterno. Por lo cual, como creyentes, lejos de extinguirse el amor por la verdad, debiera acrecentarse día tras día. Volvámonos entonces, ¿a dónde? A las Escrituras. Y en ella hallaremos cada día dirección, consuelo, alimento y refrigerio. En ella hallaremos a Cristo, y Él se nos descubrirá a nosotros. ¿Cómo es Cristo? Lleno de gracia y de verdad. Efesios 6:24 y termino. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos.